abrir la Biblia en, en nuestro último estudio acerca de este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles. 55 estudios han pasado de allá por el principio de agosto del año pasado, en medio de la pandemia. Arrancamos esas reuniones por Zoom. Algunos hermanos no les conocíamos el rostro porque, por cuestión de timidez o no conocíamos sus rostros, y después pudimos juntarnos y continuarnos con las dificultades que traía eso, las dificultades de tecnología, de que se cortaba la internet, se cortaba la luz y chao, se acabó. Y hubo que afrontar eso también, pero por la gracia del Señor, hoy estamos finalizando lo que es el segundo tratado que Lucas se propuso escribirle a este hermano, a Teófilo. Allá por el capítulo 1 lo vimos, quién era este Teófilo, y Lucas desde el Evangelio tuvo la intención de transmitirle a este hermano una investigación diligente. Él quería ser bien claro, bien preciso, y guiado por el Espíritu Santo, nos ha dejado un documento que no es solamente parte de nuestra Biblia, del Nuevo Testamento, sino que es un testimonio de Dios acerca de las primeras décadas de la Iglesia, muy importante. Una iglesia que, recibiendo el Espíritu Santo, fue enviada desde entonces, desde el capítulo 1, para cumplir el rol de ser testigo, desde Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y uno podría pensar que Roma, finalmente, el lugar donde estamos en el capítulo de hoy, es justamente lo último de la tierra, pero como hemos aclarado en otros estudios, Roma es el centro del imperio. Roma es el lugar donde convergen todas las rutas de diferentes lugares. Es verdad cuando se dice que todos los caminos conducen a Roma, realmente las rutas más importantes llegaban a ese lugar, y era de alguna manera el centro de todo el imperio, y de alguna manera Roma es el inicio de algo mucho mayor, mucho mayor. Y también uno podría ver, como han hecho muchos hermanos a lo largo de la historia, que el capítulo 28 de Hechos es el último del capítulo de Hechos de los Apóstoles. Y exactamente, Hechos de los Apóstoles termina acá, no hay un capítulo 29. Pero algo muy cierto, como dice John Stott en uno de sus comentarios, acá termina Hechos de los Apóstoles, pero los hechos de los seguidores de Jesús han de continuar hasta el fin del mundo, y sus palabras se darán a conocer hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Palabras que forman parte del contenido fundamental y de la tarea inalterable que tiene la Iglesia. Como hemos dicho en otros estudios también, Hechos hace descripciones, hace relatos, hace narrativa de sucesos donde el Señor ha guiado, ha sostenido, ha fortalecido, ha legitimado a sus siervos. Eso lo hemos visto en Hechos, y de ahí la dificultad que también hemos visto. Uno empieza a recordar la dificultad que nos generaba Hechos al tratar de no sacar doctrina livianamente, porque Hechos no tiene esa intención. Es una narrativa en donde no quiere dejarnos prescripciones normativas, sino que quiere describirnos lo que el Señor ha hecho a lo largo de la historia.
pero en donde en cada capítulo sí hemos podido ver la firmeza de la iglesia en mantener, valga la redundancia, firme, en sostener el contenido fundamental de su fe a través de este cumplimiento de esta tarea inalterable, que es la de ser testigos de Jesucristo. Eso es lo que hace la iglesia. Entonces, leemos capítulo 28, habíamos dejado en el versículo 16, desde ahí leemos hasta el final, luego oramos. Dice 16, cuando llegamos a Roma, está hablando Lucas y está hablando de este viaje, largo viaje que hicieron desde Cesarea hasta Roma. El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Señor, gracias por esta mañana, por esta oportunidad que nos das de reunirnos en libertad y abrir tu palabra en libertad. Y gracias por habernos preservado durante todo este tiempo para poder recorrer este libro, tremendo documento que nos has dejado, inspirado por tu Espíritu Santo, inspirando a Lucas a dejarnos este segundo tratado para que podamos ver tu fidelidad, tu poder, tu providencia, tu soberanía sobre la obra tuya, Señor, en tu iglesia. Gracias por sostener a estos hermanos, porque nos ha quedado a nosotros antecedentes de cómo tu poder, Señor, es el que sostiene y cuál es nuestra tarea fundamental. Señor, gracias por tu palabra, porque es eso el mensaje que tenemos que seguir predicando. Gracias porque no tenemos que inventar nada, Señor, y tú lo has hecho todo por tu iglesia, por tu gracia, por medio de Cristo, Señor. Es por Él que te pedimos, Padre, ayúdanos en esta hora y rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para guardar todas estas verdades
para obedecerla, Señor, y para seguir eh, predicando lo que tenemos que predicar, que es tu Evangelio, Señor. No tenemos que anunciar otra cosa, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él venimos a adorar y rogamos, Señor, que también tu palabra obre en aquellos corazones que, como leíamos recién, Padre, sean engrosados, aquellos oídos que oyen pesadamente, que tú obres, tú puedes, tú sabes, nosotros no sabemos y no podemos, pero tu salvación es solamente tuya y tu poder es tu poder, Señor, y gracias porque nos das esa confianza de seguir predicando, confiando en eso, en que es tu poder el que obra en tu iglesia para santificarla y en los pecadores para salvarlos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje resume temas importantes no solo de Hechos, sino de Lucas también, porque no olvidemos, es algo que hemos repetido y parece como reiterativo, pero es importante que Hechos de los Apóstoles no sea leído solo. Lucas es el primer tratado y es importante. Recién leíamos la parábola en Lucas y trataba de hacer enseguida la conexión con Hechos. ¿Por qué el Señor, el mensaje, y se repiten muchísimas cosas? Haga el ejercicio en casa. Léase un día Lucas y al otro día Hechos, va a tardar un poco, pero haga el ejercicio y va a encontrar tremendas conexiones y justamente el propósito que Lucas tenía. Pero hay temas importantes, la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas y lo hemos visto. La oferta del don de arrepentimiento, eso también lo hemos visto. La dureza del pueblo judío, lo hemos visto, que ha sido muy claro. El acercamiento, la llegada a los gentiles, la restauración del pueblo de Dios, la proclamación del reino de Dios y la enseñanza sobre Jesús como el Mesías prometido. Eso lo hemos visto desde el capítulo 2 en adelante, cuando Pedro empieza a predicar el Evangelio, y llegamos entonces acá, a Pablo, llegando a Roma en la primavera del 60, se calcula el 60 después de Cristo, y estuvo 2 años ahí, dice, preso hasta el 62 aproximadamente, preso en Roma. Pero el tema del pasaje de hoy es el hecho, y como titulamos, es el hecho de que el Evangelio es el contenido fundamental de la enseñanza de la Iglesia. No hay otro contenido fundamental, es el Evangelio lo que no solamente ingresa al pecador, a la familia de Dios, sino que es lo que condiciona todo lo que la Iglesia hace. Es el Evangelio, por eso decimos, estamos centrados en el Evangelio, en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que aconsejamos, es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, siempre lo decimos, nos evita de caer en el legalismo, pero también nos evita de caer en el libertinaje, en el que Dios es amor y está todo bien. No, el Evangelio es el que nivela, y ese es el mensaje central, fundamental de la Iglesia. Y la tarea inalterable, ¿cuál es la tarea inalterable? Es el hecho de ser testigos del Cristo resucitado, predicar el Evangelio, más allá de la situación personal de cada uno. Estas dos cosas no cambian en la Iglesia y en el cristiano en particular. Un contenido fundamental y una tarea que no tiene alteraciones, es inalterable. La Iglesia, tal cual Dios la concibe en su palabra, está centrada justamente en el Evangelio, columna y baluarte de la verdad. Y de ahí que su tarea sea inalterable. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva. Y entonces la primera parte es, desde el 16 al 22 de nuestro pasaje, es la llegada a Roma y el encuentro con los judíos, desde el 16 al 22. Lucas nos hace como una breve descripción ahí en el versículo 16 de las condiciones en las que Pablo
llegó y vivió los primeros días ahí en Roma, en la capital del imperio. Recordemos que Pablo viene de un viaje largo, un viaje accidentado, complejo, un viaje que ha tenido un montón de matices, en donde la mano de Dios estuvo sosteniendo la vida de Pablo, y no solamente sosteniéndolo, sino recordándole a Pablo permanentemente que él tenía que llegar a Roma. Él tenía que llegar a Roma. Ahí en el 27-24, el ángel le dice: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces Pablo tiene que llegar a Roma. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Punto. No hay mucha más discusión. Pablo tiene, pero también vemos la fidelidad de Dios en la vida de Pablo y cómo Pablo pasa a ser de bendición para los incrédulos. Ahí leímos que todos los que estaban en esa tripulación iban a ser bendecidos, iban a llegar con bien, iban a llegar a Roma, sus vidas no se iban a perder. Y entonces vemos acá que el centurión entrega los presos al prefecto militar, al que estaba a cargo posiblemente de la cárcel donde iban a estar estos presos. Más de 200 eran. Recuerdan que eran 276 personas, pero la cantidad de presos posiblemente eran más de 200. Y a Pablo se le permitió vivir aparte. Un detalle que nos pone Lucas ahí, con un soldado que le custodiase. No le iba a custodiar un centurión, no le iba a custodiar una guardia de soldados, sino un solo soldado. No conocemos exactamente cuáles eran las causas por las cuales los demás presos iban en ese barco e iban a ser enjuiciados en Roma, pero sí sabemos que junto a Pablo, si recuerdan, iba el informe, un informe que Félix había iniciado, que Festo lo siguió, que le pidió ayuda a Agripa. Recuerdan ahí desde el capítulo 21 en adelante sucedieron esas cosas, y entonces Pablo va con este informe, y este informe en su mayoría marcaba la inocencia de Pablo. Pablo era inocente, era un caso liviano, podríamos decir. Pablo no era un caso problemático, era una cuestión religiosa entre los judíos. Para Roma, ustedes pónganse en el lugar de Roma, el caso de Pablo realmente no era un caso complejo. Era cuestiones de escrituras, de palabras de los judíos, de su fe, y a Roma esas cosas. Pero bueno, Pablo era ciudadano romano y había apelado al César, iba con este informe, y el caso de Pablo posiblemente era uno de los más livianos de ahí, de toda esa tripulación de ese barco. Entonces se supone que esta leve custodia que le dan a Pablo, un solo soldado, posiblemente sea a causa de esto, y el permiso de vivir en una propiedad privada, lo mismo. No era peligroso Pablo. Eran beneficios dados por el caso y posiblemente también dados por el hecho de que era ciudadano romano, como hemos visto. Pero 3 días después nos dice de la llegada de este encuentro, se va a dar este encuentro justamente de Pablo con los judíos. Pablo es quien convoca a los judíos, muy interesante. Pablo convoca a estas personas, ¿para qué? Para darles un resumen del caso. Pablo hace eso, como luego va a decir en el versículo 20, en la primera parte: por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Es por esto que quiero juntarlos y quiero decirles estas cosas. Este es el caso, les dice Pablo. Y en primer lugar, les dice: él no ha hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de sus padres. O sea, no ha hecho nada contra las costumbres o las tradiciones. Pablo no tiene nada que ocultar, pero tampoco no tiene nada que acusarle. Incluso los judíos no encontraban razones ni argumentos para acusarlo. Es algo que Pablo lo ha repetido en sus defensas, capítulo 22, capítulo 23, 24, capítulo 26 también. Pablo de nuevo lo ha sostenido. Pablo es inocente. Eso es lo que dice Pablo: yo soy inocente. Pero en segundo lugar, hemos visto que ha habido mucha confusión en el caso de Pablo. Confusión, falta de información de los romanos. Recuerdan, tanto Félix como Festo buscaban más información porque realmente no entendían el caso. Y los judíos eran bastante problemáticos para tratar
el caso en forma madura, se podría decir. Eh, y había confusión. Esta confusión llevó a arrestar a Pablo. ¿Para qué? Para obtener más claridad acerca del asunto. Eso quería Félix, quería Festo, pero no lo lograron. Y entonces esa confusión de cuestiones religiosas por un lado y de cuestiones políticas por el otro, porque había cuestiones políticas que empantanaban el caso, dieron lugar a que finalmente Pablo apelara al César. Y Pablo entonces lo va a explicar, versículo 17, en la última parte, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, y ahí lo explica, habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Esto es lo que querían hacer porque encontraron que era inocente. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Pablo reafirma entonces su inocencia e incluso se presenta como alguien que no es desleal a su nación. Él dice, no porque tenga que acusar a mi nación, yo no soy desleal a mi nación. Es ahí que presenta sus razones y agrega, por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Y la expresión sujeto a esta cadena es como que está mostrando Pablo que está atado a este soldado. Se acostumbraba a eso, el preso tenía que estar encadenado al soldado. Así que imagínense, ese soldado fue posiblemente uno de los que primero escucharon el Evangelio ahí en Roma, seguramente. Pablo lo tenía y les dice, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Tremenda la imagen que Pablo les dice a los judíos. La lógica conexión de esta explicación que da Pablo, un comentarista lo pone de esta manera, lo pone como si fuera Pablo hablando. Dice, es porque mi apelación al César me pone en una posición ambigua en la que al mismo tiempo me defiendo de un ataque injustificado del lado judío, mientras mantengo en verdad todo lo que es verdadero y valioso en el judaísmo, que debo aprovechar o crear una oportunidad para aclarar exactamente cuáles son los hechos. He sido más que suficientemente incomprendido en Jerusalén y espero, al veros y hablar con vosotros, ser comprendido por vosotros y estar en buenos términos con vosotros. Ese es el sentido de Pablo. Pablo quería mostrarles el caso y que ellos entendieran el caso. Más cuando ve que no han tenido ninguna acusación. Para Pablo la esperanza, él les dice, la esperanza de Israel, la esperanza de la salvación mesiánica se ha convertido en una realidad para Pablo. ¿A través de qué? A través de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que él cree, eso es lo que él predica. Jesucristo, que es aquel por quien Dios está cumpliendo sus promesas. Dios está cumpliendo sus promesas en Jesucristo y esta era la esperanza de Israel y entonces Pablo les está trayendo el cumplimiento de esas promesas. Eso les está predicando. Entonces, al decir la esperanza de Israel, tanto el lector judío como los que estaban escuchando ahí saben que se refiere al cumplimiento de las Escrituras en Cristo. Él está predicando a Jesucristo. De ahí que los mismos judíos, fíjense, versículo 22, van a decir que querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio. Ellos saben de qué está hablando, que en todas partes se habla contra ella. Ellos no han recibido, y lo dice ahí, no han recibido quejas, no hay denuncias, no hay nada de nadie, pero van a querer escuchar acerca de lo que Pablo viene trayendo, de esta esperanza de Israel. ¿Por qué? Porque de esta secta dice, nos es notorio, en todas partes. Muy interesante. ¿Por qué causa es notorio? ¿Por qué en todas partes? Porque evidentemente Dios, en su providencia, ha sostenido y ha guiado a la iglesia a no desenfocarse justamente del contenido fundamental del Evangelio y de la tarea esta inalterable que estamos diciendo.
no ha modificado la iglesia. ¿Por qué es notorio? Porque el Evangelio ha sido conocido. ¿Por qué en todas partes? Si Pablo no fue a todas partes, porque evidentemente la iglesia no ha dejado de hacer lo que tenía que hacer, el rol de ser testigos hasta lo último de la tierra. Entonces nos lleva eso al segundo encabezado, que es la predicación de Pablo, desde el versículo 23, y la respuesta al Evangelio, desde el 23 hasta el 28. ¿Por qué causa, y es la primera pregunta que me surgió, por qué causa Pablo no les predicó inmediatamente ahí a los judíos? Porque dice versículo 23, habiéndoles señalado un día, es como que organizaron, bueno, coordinamos un día para juntarnos, ¿por qué no les predicó inmediatamente? Bueno, el pasaje no nos dice nada, pero es muy probable, por lo que nos dice el versículo 23, dice que vinieron a él muchos. Posiblemente fueran algunos de los judíos los que tuvieron esta primera reunión 3 días después de que vinieron de Roma, y ahora vinieron a él muchos. Posiblemente en la primera reunión estaban los principales y ahora vinieron todos, o sea, toda la cantidad que pertenecía a la sinagoga de Roma. No sabemos la cantidad, pero es una segunda oportunidad que se le da a Pablo a mayor número de personas. Y además, evidentemente, concertaron de común acuerdo, porque fíjense en el pasaje, esta segunda reunión tuvo más tiempo, desde la mañana hasta la tarde. O sea, Pablo tuvo el tiempo, tuvo la cantidad de gente, fue todo coordinado junto con los judíos, y el fin de todo esto, ¿cuál era? Persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley, ahí dice el pasaje, como por los profetas. Ese es el objetivo que tenía Pablo, no tenía otro objetivo, persuadirlos acerca de la fe en Jesucristo. En primer lugar, entonces, este es el contenido fundamental. Este es el contenido fundamental. A lo largo de Hechos lo hemos visto, la predicación de la iglesia es sobre Jesucristo. Es sobre Jesucristo. Es sobre el Evangelio. No predica otra cosa la iglesia. La iglesia no predica, como lo hemos dicho varias veces, cosas motivacionales o de autoayuda o cosas... No, predica a Jesucristo y es una predicación, como vamos a ver, con bases escriturales. La escritura es la base, porque el Evangelio no está basado, si se fijan, en el testimonio de Pablo. No es el testimonio de Pablo. No, Pablo no empieza diciendo, no, porque yo en el camino a Damasco. Cuando le preguntan a él sobre su testimonio, sí, él da su testimonio. Pero el Evangelio no está basado en el testimonio de Pablo, no está basado en los milagros que se han hecho, no está basado en eso, sino que el Evangelio es objetivamente quién es Dios en su carácter, en su justicia, en su santidad. Objetivamente, eso es parte del Evangelio. ¿Quién es el hombre perdido en su pecaminosidad, enemistado con Dios, muerto espiritualmente, incapaz de buscar por sus medios al Salvador? Eso es el Evangelio. Y sobre todo el Evangelio es una persona, Jesucristo. Eso es el Evangelio, en quien se cumplen las promesas de Dios dadas a Moisés y a los profetas. Él los quiere persuadir por la ley de Moisés y por los profetas acerca de Jesús, acerca de el cumplimiento de Jesucristo, en Jesucristo, perdón, el único medio por el cual el pecador puede ser salvo, puede ser justificado ante Dios, puede ser añadido a este pueblo. Ellos se pensaban pueblo de Dios. Por tanto, es un mensaje que les va a demandar, y lo vamos a ver ahora, arrepentimiento. Arrepentimiento delante de Dios y confianza en la obra de Cristo. No es otro mensaje. ¿Por qué? Porque Jesucristo es... Hoy hablábamos acerca de la gracia de Dios. Es interesante, pero Jesucristo en sus palabras, de su boca muchas veces no
no hay mucho registro de que haya usado esa palabra gracia, porque Él es la gracia personificada. Y ese es el mensaje que Pablo llevaba. La confianza en su obra es suficiente para el perdón de pecados. La confianza en su obra y sobre todo para dar vida a un inútil y muerto pecador. Eso es el Evangelio. Pablo no predica otra cosa. Y como ha pasado en todo Hechos, y como pasa acá en este pasaje, y como pasará a lo largo de la historia, versículo 24, algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Eso es así, siempre, siempre va a pasar. Algunos judíos asentían por las explicaciones, por el testimonio, por los argumentos de Pablo, pero es muy interesante que es un verbo que está en voz pasiva, que debe interpretarse como una pasiva divina. No es que asentían ellos porque intelectualmente entendieron, sino que si bien fueron las palabras de Pablo las que lo persuadieron a algunos de estos judíos, fue Dios quien los convenció. Fue Dios quien los convenció. Tremendo encontrar eso. Ellos asentían, pero no eran ellos. Era Dios obrando en corazones incapaces de ver las maravillas del Evangelio. Ellos lo vieron porque Dios se los mostró, Dios los convenció de la verdad del mensaje sobre Jesús. Esto es así siempre, siempre es así, lo hemos visto en Hechos. Lo hemos visto en Hechos, fue Dios, fue su iniciativa, fue su poder el que ha traído a salvación a muchos en Hechos y en nuestras vidas. Así ha sido, así es. Haga el ejercicio, otro ejercicio, de buscar en Hechos de los Apóstoles personas que por sus méritos o por sus medios se hayan acercado a Dios o hayan recibido a Cristo en su corazón o hayan hecho una oración a Dios. Hagan el ejercicio. Pero les voy a spoilear, como se dice hoy, a spoilear la historia. No van a encontrar a nadie, porque no existe eso. No van a encontrar a nadie que haya hecho eso. Pablo es justamente un buen ejemplo. Él iba todo lo contrario, y es el Señor Jesucristo. Por supuesto, otros no creían, dice ahí el pasaje. Y Pablo había escrito hace unos 10 años atrás de este evento, le escribió 2 cartas a la iglesia en Tesalónica, y en 2 de Tesalonicenses 3 les dice: por los demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y escuche bien, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. No es de todos la fe. Otros no creían, unos creyeron, asentían porque Dios los convenció, Dios transformó los corazones, Dios abrió los ojos, Dios les dio vida a esos muertos espirituales, pero otros no creían porque no es de todos la fe. Y ante la incredulidad de una parte de estos oyentes frente a las discusiones acerca de los argumentos de Pablo, el apóstol va a hacer una última declaración mientras se concluye el encuentro y entonces va a citar Isaías 6 del 9 al 10 como una forma de explicar la incredulidad de estos judíos. Eso es lo que hace Pablo, tremendo. El Espíritu Santo se dirigió en su momento a los antepasados por boca de Isaías y sigue hablando. Eso es lo que está mostrando Pablo. Sigue hablando a través de sus palabras.
a su pueblo hoy. Esto es una expresión directa de la creencia de que estas escrituras, el Antiguo Testamento, las palabras dadas a través del profeta Isaías, son las palabras del Espíritu Santo. Son las palabras del Espíritu Santo y por lo tanto son las palabras de Dios mismo. Y por lo tanto el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y Dios es el que habla. Bien habló el Espíritu por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, y ahí cita a Isaías. Pablo afirma que Dios le ha dado a él mismo el mandato de Isaías. Él está haciendo lo mismo, lo que implica que el comportamiento del pueblo, de estos judíos, de vivir en rebeldía contra Dios, y su reacción a la palabra de Dios, su falta de comprensión, no ha cambiado. El ser humano, el corazón del ser humano, no ha cambiado, así como en la época de Isaías, en la época de Pablo y en la actualidad, el corazón del hombre no ha cambiado y por eso el mensaje no tiene que cambiar. Ese es el sentido. Pablo no cambia acá las cosas y este análisis de Dios sobre el comportamiento y sobre la situación del pueblo judío en tiempos de Isaías, pero también ahora en tiempos de Pablo, es descarnado, es triste como lo presenta, pero es la realidad del corazón del incrédulo. Escuchan, pero no entienden. Miran, pero no ven. Hay gente que se pasa la vida escuchando una y otra vez el mensaje del Evangelio. Escuchan, pero no entienden. Miran, pero no ven. Y se la pasan así, toda la vida, escuchando el mensaje del Evangelio, viendo el testimonio de los cristianos de la iglesia y sostienen con firmeza su obstinación delante de Dios. Y se mantienen así, duros, con corazones engrosados, con oídos que oyen pesado, que no quieren escuchar. Y así se la pasan toda la vida. Se deleitan, están felices en esa posición. ¿Qué son? Son esclavos, dice la palabra de Dios, son esclavos de su pecado y obedientes a su padre. Jesús es muy duro en Juan capítulo 6, obedientes a su padre el diablo. Mientras que el pueblo judío y cualquier incrédulo es físicamente capaz de oír y ver, espiritualmente es sordo y ciego. Esta es la elección de ellos. Es rechazar y mantenerse bajo el juicio, bajo la ira de Dios. Es el dictado de lo que muchos conocen como su libre albedrío. Eso es, que no es otra cosa que, como dice Martín Lutero, la esclavitud de la voluntad. Porque es eso, el libre albedrío, entre comillas, no es otra cosa que ser esclavo de su propia voluntad, una voluntad que siempre lo lleva a ir en contra de Dios, a ir camino a Damasco, yendo a matar cristianos, pero no yendo a buscar a Jesucristo. No es eso. Pablo acá no está con esta afirmación, y vale aclararlo, no está no está rechazando a los judíos. ¿Por qué? Porque muchos han creído, lo hemos visto. ¿Y Pablo qué va a seguir haciendo? Va a seguir predicando a judíos, a gentiles, por igual, a todos, no importa. Isaías 45 dice acerca de la venida del Mesías: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Acá toda carne en ese pasaje también se puede traducir como todo pueblo o todos los pueblos. O sea, independientemente de la negativa de estos judíos, acá Pablo, y seguramente la negativa de muchos gentiles, Pablo va a seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que Dios está reuniendo a su pueblo.
Dios está haciendo eso. La salvación, el señorío de Cristo, el arrepentimiento es anunciado a todos, no importa. Pablo sigue haciendo eso, porque es lo que tiene que hacer, aunque no todos crean, aunque muchos rechacen el evangelio que sigue predicando. ¿Por qué? Porque esa es, y es nuestro último encabezado, la tarea inalterable de la iglesia. Esa es la tarea inalterable. Es algo que no cambia, es algo que no se adapta bueno, esta época es distinta, el hombre moderno, el hombre posmoderno, o el hombre de no sé qué época es diferente al... No, el corazón del hombre es el mismo. Dios dice en su palabra que el hombre es así y es así. Es así. El versículo 29 ahí da por finalizado el encuentro. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Seguían discutiendo, seguían peleándose por los argumentos de Pablo, pero se da por terminada la reunión, y los versículos 30 y 31 es tremendo, porque Lucas termina, imagínense, ¿no? Lucas está terminando su segundo volumen que le va a dar a Teófilo, y hace este informe resumido sobre el encarcelamiento de Pablo ahí en Roma. Es interesante ver que con aquella negativa de los judíos al mensaje del Evangelio, de nuevo, Pablo no cambia su mensaje, no se dejó llevar por alguna tendencia pragmática, ni buscó la forma de, bueno, muchachos, no se vayan, vamos a hablar de otra cosa, hablemos de, no sé, de fútbol o de otra cosa para animarlos. No, Pablo no se guiaba por los resultados. Pablo continuó realizando esta tarea que no cambia para la iglesia, el llamado que desde el primer capítulo la iglesia ha tenido de ser testigos, que no ha sido una opción, ha sido un imperativo para la iglesia, y ha sido el factor determinante para la expansión del evangelio, hacer, cumplir, obedecer este rol. Y Lucas va terminando, es como una nostalgia, uno va terminando un libro y se va acabando, pero Lucas va terminando dejándonos a Pablo no como un mártir. Es muy interesante eso, porque no lo vemos como un mártir. Sabemos por la historia y por los testimonios extrabíblicos de cómo terminó Pablo en Roma, pero Lucas no lo presenta así, sino que lo presenta como un evangelista, como un cristiano que se mantiene firme en el evangelio, que muere y vive por la esperanza de Israel. Eso es lo que lo vemos acá Pablo. La historia de Pablo acá se corta, pero la historia del Cristo resucitado continúa. Eso es lo que vemos acá. Es posible que cuando nos dice que estuvo 2 años, se esté marcando el final del primer encarcelamiento que tuvo Pablo. Pablo tuvo un segundo encarcelamiento que fue quizá un poco más limitado, más restrictivo, que no estaba en una casa privada y estaba custodiado por quizá un poco más de soldados, pero la mayoría de los comentaristas coinciden, y es posible que Pablo finalmente haya llegado incluso a España para predicar el Evangelio. Lo cierto es que la tarea, el rol de Pablo no cambió. Versículo 31. Versículo 30, al final recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este es el reino de Dios, dice Pablo. Este es el reino de Dios, en donde Dios gobierna, en donde Dios es soberano, en donde Dios controla cada suceso. Eso es lo que está trayendo a la mente del lector. Y cada experiencia que la iglesia pasa en estos tiempos es el reino de Dios. Dios gobierna, Dios controla todo. Y su iglesia proclama acerca de ese reino, acerca de ese Señor. Eso no se altera. Esa es la tarea de la iglesia. Ese es el reino de Dios. Como los 12 que fueron testigos de Jesús, como lo demuestran los sermones de Pedro también, y como lo confirman los sermones de Pablo también, y las cartas, el mensaje del Cristo crucificado y resucitado es
ese contenido coherente y eficaz que tiene la iglesia, la proclamación de la iglesia primitiva y de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el contenido fundamental, inalterable para nosotros. En primer lugar, aplicando ya esto, el Evangelio no se trata de nosotros, no es de nosotros, se trata de Dios. No se trata de nuestra vida, se trata del reino de Dios. No se trata de nuestras necesidades, sino de la gracia de Dios. No se trata de nuestras prioridades, sino de la obra realizada por Jesucristo. No trata de esos intentos fallidos de cambiar, porque hay veces que buscamos eso, cambiar nosotros por diferentes medios. No, se trata del poder transformador del Espíritu Santo, que eso hemos visto. Pablo es el ejemplo más claro. El Evangelio es la buena noticia del cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Israel en las Escrituras, de Jesús de Nazaret, que es el Mesías. Eso anunciaban, a donde iban. Jesucristo es el Mesías, es el Señor y Salvador, por medio de quien Dios inició su reino a través del ministerio, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. En segundo lugar, si los judíos, y esto es algo que hay que tener presente, si los judíos pueden volverse obstinados o incapaces de responder al Evangelio, llegando a la fe en Jesús, también puede pasar esto con los gentiles, porque dice versículo 28, que a los gentiles es enviada esta salvación, ellos oirán. ¿Todos? Los gentiles no, evidentemente no todos van a escuchar, porque es así, porque la oferta de salvación es universal en el sentido, no en el sentido de que todos se van a salvar, sino de que a todos tenemos que predicarles, pero sabemos que solamente aquellos que por la gracia de Dios escuchan, entienden, responden al Evangelio, creyendo en Jesús como el Mesías, como el Salvador de pecadores, esos reciben la salvación de Dios y la vida eterna, no de otra forma. Aquellos que arrepentidos confiesan sus pecados delante de Dios y confían en la obra de Cristo, el justo por los injustos, esos son salvos. Y es así, no es una posibilidad, no, el mismo Señor Jesucristo, Juan 6:37, le dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Se da cuenta de lo que dice? Que si alguien va a Cristo, clamando por sus pecados, por perdón de pecados, en arrepentimiento y fe, Jesús no lo echa. Jesús no lo echa. ¿Por qué? Porque el Padre se lo ha dado. Y el Padre lo hace ir. Y Cristo no lo echa. Puede haber gente obstinada que no responda al Evangelio, sea judío, sea gentil, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo el que cree. Todo el que viene a mí, no le echo fuera. Y en último lugar, vemos que Dios ha cumplido lo que ha dicho, siempre. Fíjense, capítulo 1, versículo 8, Dios le dijo a la iglesia, a los discípulos: me seréis testigos. Imperativo, me seréis testigos. Y así fue. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, Dios lo ha hecho. Dios ha sido fiel, Dios ha sido veraz, Dios no ha fallado en sus planes, a Dios no se le han quemado los papeles en el camino. Dios lo ha hecho. Dios ha llevado a Pablo a Roma
y lo ha llevado y ha predicado el Evangelio. Y no solamente eso, sino que esa bendición nos ha llegado a nosotros. El Evangelio nos ha llegado a nosotros. ¿Por qué? A través de hombres fieles, a través de personas que se han mantenido fieles al Evangelio, que han pasado la posta de continuar ese rol, y eso ha llegado a nosotros. Lo que nos lleva a finalizar Hechos de los Apóstoles, quizás, porque queda como abierto, ¿no?, la historia. Y quizás es bueno terminar con una pregunta, o con varias preguntas. ¿Qué van a descubrir las generaciones futuras de estos cristianos de hoy? Porque nosotros estamos leyendo la historia de las primeras décadas de la iglesia y estamos viendo lo que Dios ha hecho en la iglesia. ¿Qué van a ver las generaciones futuras acerca de los cristianos actuales? Van a mirar y van a ver que corrimos con fidelidad nuestra parte de la carrera. ¿Qué van a ver? Que no perdamos de vista el contenido fundamental de nuestra fe, el Evangelio, y el rol inalterable que la Iglesia tiene. Porque a lo largo de la historia van a seguir pasando generaciones tras generaciones y van a tener que volver a Hechos de los Apóstoles para recordar quién es Dios, el Dios que sostiene, que sustenta, que preserva a su iglesia, para ver su poder, para ver su fidelidad, para no olvidar el rol que tiene la iglesia y para posiblemente levantar a una voz y orar como los hermanos en Hechos 4:29, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Porque, como siempre, van a venir tiempos complejos, difíciles, en donde va a haber muchos que van a rechazar tu palabra, pero oramos con estos hermanos, concede a tus siervos que con denuedo, con inteligencia, con valentía, hablen tu palabra y no otra cosa. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por sostener a hombres y mujeres que somos débiles, que luchamos todos los días con los resabios de pecado, con nuestro viejo hombre para desvestirnos y vestirnos de Cristo, Señor. Y en esa lucha, Padre, gracias por sostener a tu iglesia. Y gracias por Hechos de los Apóstoles. Porque no trata de héroes de bronce, no trata de super santos, no, Señor, habla de tu poder y de tu fidelidad. Habla del poder del Cristo resucitado, enviándonos a su Espíritu Santo para poder santificar a tu iglesia y guiarla para cumplir el rol que tiene que cumplir, que es seguir predicando con fidelidad tu Evangelio. Señor, gracias por poder terminar juntos este hermoso libro. Gracias porque hemos podido ver muchísimas enseñanzas que rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a recordarlas también. Señor, no solo para atesorarlas en nuestro corazón, sino que también formen parte de lo que vayamos a dejarle a generaciones futuras, Señor. Tu iglesia siendo fiel en lo que los apóstoles fueron fieles, en lo que muchos hermanos fueron fieles y en lo que nosotros tenemos que seguir manteniéndonos fieles. Señor, gracias porque ese sostén no está en nosotros, eres tú, Señor, preservando
a tus hijos. Gracias porque tuya es la salvación. Gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia. Gracias porque tú nos guías en todo y gracias porque también, como siempre, Padre, tienes el poder para cambiar nuestros corazones, para ser más obedientes a ti, pero también cambiar corazones para que se vuelvan a ti, Señor. Clamamos eso también, Padre, que nos des el denuedo para seguir predicando tu palabra y para seguir confiando en que es obra tuya, Señor, la salvación en los corazones de pecadores que aún no creen, Señor. Gracias por esta mañana y gracias por haber podido terminar Hechos de los Apóstoles, Señor, a pesar de, de nuestra debilidad, a pesar de nuestras limitaciones, Señor, tú nos has cuidado hasta esta parte, Señor. Gracias por esta mañana, oramos en el nombre de Jesús. Amén.